Dicho de un animal o de un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie. Dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. Bienvenides a Híbrida. En este episodio charlo con Fran Estela, astrólogo y artista que admiro un montón. Fran investiga el cruce entre lo queer y la astrología. Propone torcer las lecturas arquetípicas, desarmar binarismos, correrse del surco y evitar la incomodidad de no saber del todo quién es uno. O al menos poder pensarnos como algo móvil, con distancias y contradicciones. Fran me pinchó el globo de poder hacer un licuadito piola con toda nuestra carta natal. Él piensa al astrólogo, la astróloga, el astrólogue como un pirata, un traficante de símbolos, alguien que habilita nuevos caminos leyendo las estrellas y comparte sus lecturas para que cada uno pueda hacer su camino. Esta charla va a girar alrededor de la identidad, la desorientación, el desvío y la posibilidad de que tanto la astrología como el arte no nos expliquen quiénes somos, sino que nos permitan experimentar otras formas de ser, de vincularnos y, obvio, de imaginarnos. Bienvenido, Fran Estela, a Híbrida. Fran, en principio la primera pregunta disparadora, tengo un millón, es ¿cuál es el rol del astrólogo para vos en la actualidad? En esto que vos venís investigando de, bueno, la astrología surge para orientar, ¿verdad? Y ahora, ¿para qué sirve un astrólogo? Me parece que está buena la pregunta y está bueno también nombrar que hay miles de maneras de abordar la astrología, hay miles de astrologías y yo no estoy tan seguro de que haya una que sea mejor que otra, ¿no? Yo puedo hablar desde mi lugar y desde mi experiencia, que está atravesada por el interés de cruzar el lenguaje de la astrología con teoría queer, ¿no? Pensando más allá de las identidades queer, no porque no sean importantes, sino pensando de qué modos el contacto con el lenguaje de la astrología puede tener efectos queer en los cuerpos. ¿Qué sería queer? Bueno, y un poco para pensar esos posibles efectos queer, retomo como algunas investigaciones de una teórica que se llama Sara Ahmed, que piensa la experiencia queer en el mundo como una experiencia de desorientación o de no estar alineada con las líneas rectas de la heterosexualidad, ¿no? Que de hecho a los heterosexuales en inglés se les dice straight, que es derecho, ¿no? Entonces ella piensa toda una teoría poético-política que tiene que ver con lo torcido, con lo diagonal, con lo desviado, con lo curvo, asociado a la experiencia de estar en un mundo en el que vos de alguna manera no encajás, con el que vos no te podés alinear. Y en realidad esta idea de que la astrología puede ser pensada como un dispositivo para desorientarnos surge de una experiencia en espacios ligados a la astrología donde efectivamente el trabajo astrológico profundo y serio te desorienta, porque te acerca a una información que te desorganiza, que vos no querés ver, que te tensiona, que te hace presión. Digo, que si uno empieza a entrenar astrología y entonces empieza a comprometer mucho con la pregunta de qué tiene que ver conmigo eso que me pasa alrededor, cuando en el 90% de las veces lo que nos pasa alrededor no nos gusta o no nos confirma o no nos satisface el deseo, sino que nos frustra, nos problematiza, nos empuja a tomar una dirección diferente o a preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Mi sensación fue que esta idea o este cruce de teorías explicaba algo que yo ya venía experimentando en la astrología, ¿no? Y que surge además en un momento en el que yo estaba con un tránsito de Urano a la Luna y estaba profundamente desorientado. Y ahí, bueno, me empiezo a meter un poco como en... Me agarro de esta idea, ¿no? Puede haber miles de modos de cruzar, y creo que los hay un montón de gente que se dedica a cruzar teoría queer y astrología. Yo me agarro de esto porque me sirve esto que te decía, ¿no? Para pensar más allá de las identidades, cuáles pueden ser los usos o los efectos del lenguaje de la astrología.
Y un poco metiéndome ahí empiezo a investigar, bueno, cómo surge la astrología, cuál es la dirección que la astrología viene siguiendo, cómo nos llega a nosotros la astrología, como un montón de cosas que me permitieron ir profundizando en algo que todavía está como armándose, ¿no? Sí, que quizás va a seguir armándose para siempre porque estás ahí buscando. Ujú. Pero pensaba en esto que te preguntaba antes de filmar, que uno va al astrólogo a que le diga qué tiene que hacer este año con su revolución solar, quién soy, decime Ujú. quién soy, cuáles son mis problemas, cuáles son mis desafíos. Y como que en esta teoría del torcerse o desorientarse, el astrólogo no te confirma. ¿Y Ujú. cómo lo manejas vos en tus consultas, digamos? Bueno, no es que tenga un método infalible, súper aprobado y que funciona siempre, me parece que hay una parte que es estar muy presente en la consulta y en el vínculo que tiene en ese momento la persona que consulta conmigo y al revés, ¿no? Y me parece que cada vínculo va mostrando posibilidades que en definitiva me parece que es como mi objetivo no es torcerte o desviarte, sino como armar un contexto en el que podamos percibir la información de lo que te está pasando en tu vida como una posibilidad de desvío, ¿no? Y entonces pensar cuáles son las herramientas o de qué modo amoroso yo tengo que estar presente en la vida para que eso que viene de afuera no lo viva como una amenaza solamente, porque seguro que lo vivo como una amenaza, sino que además pueda pensar que es un vector de crecimiento, de desvío, de torcedura, que me va a permitir desviarme de la dirección que vengo siguiendo, pero no porque queremos inmolarnos y desviarnos y hacer un culto del desvío. Quizás sí, está bien, sino porque ese desvío quizás me permita incluir algo que no estoy incluyendo en la dirección que vengo siguiendo, ¿no? Y además vos venís mucho, vos decís esto del astrólogo, ¿no? Como el que lee las estrellas y va a bajar información al rebaño, sino como algo más del traficante o el pirata o bueno, que circule una info y vayamos descubriendo la info. Pero pienso en esto de la frustración de las personas. No sé, me acuerdo en una consulta con vos que te dije, ay, tengo revolución solar de ascendente cáncer, como, ¿qué embole cáncer? Y vos me dijiste, ¿por qué es un embole? Como, ¿por qué cáncer es tu casa, tus hijos? Como, y me reflejó la pregunta, y bueno, porque cáncer es la casa, los hijos, la familia, como que trabajás bastante con desarmar un poco, por ejemplo, lo canceriano, lo arquetípicamente canceriano, que sería la madre, la casa, la familia. Yo te digo, tengo una revolución solar en eso y no quiero eso. ¿Qué haces? Bueno, o sea, me parece que eso tiene que ver como con la dirección que viene siguiendo la astrología, o que viene siguiendo el símbolo de cáncer. O cáncer no nace de un repollo, venimos construyendo el símbolo hace un montón de años y entonces por eso es la casa, la mamá. Y eso es cierto, o sea, en un nivel es cierto que cáncer, esa es como la chincha o la coordenada de inicio del símbolo. Y después esa dirección se va desplegando. Y me parece que a mí me convoca mucho, me parece que por una curiosidad innata, pero también por algo del momento que estamos viviendo como humanidad, donde estamos revisando un montón de cosas que se nos presentan como naturales, de decir, no, bueno, pero ¿qué otras cosas puede ser cáncer? Puede ser darle forma a algo, ¿no? Como si ahí en ese darle forma a algo, justamente decir, más allá de la imagen o de las formas que conocemos. Es Nutrir algo. desviarnos del surco que viene siguiendo el símbolo cáncer. Del mismo modo que pensar que una consulta astrológica puede no ser solamente una instancia de reconocimiento, de confirmación de lo que yo conozco de mí, sino una instancia de desvío, es desviarse de una dirección que viene siguiendo la astrología que tuvo que ver con la predicción, con el control y muchas veces con la construcción de poder. Como, digo, ahora venimos de muchos años de popularización y de crecimiento de la astrología, pero históricamente no eran muchas las personas que se vinculaban con la astrología. O sea, era la monarquía y del mismo modo como lo fueron las monarquías, me parece que en sus inicios eran pocas las personas que sabían
vincularse con el cielo de un modo más sistemático. Y esto que vos decís de los piratas, ¿no? Bueno, de las pocas personas que sabían interpretar las estrellas eran los capitanes de barco, que eran quienes les daban órdenes a los remeros para que las ejecuten, ¿no? Entonces me parece que así como nosotros estamos pensando que en nuestros psiquismos viajan los surcos arquetípicos o las imágenes arquetípicas y nos organizan la experiencia, a mí me parece que a la astrología como lenguaje también la organiza la dirección que viene siguiendo, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo que quienes sabían leer las estrellas eran quienes planificaban el trabajo de la tierra para producir alimentos. Entonces, después tenías el que iba a palear la tierra y a cosechar y etcétera, etcétera. Entonces, como que hay un jueguito de poder en esto que vos decís del poder del que sabe leer las estrellas, ¿no? Sí, y que creo que es como algo que como astrólogos estamos siempre teniendo que incluir en una consulta, por ejemplo, porque no es solo la tentación de quien viene de que le digan qué es lo mejor para su año, también es la responsabilidad de uno como astrólogo de saber qué cosas decir y qué no, y digo, como la delicadeza de ese espacio que se abre donde se mueven cosas. No podemos transformar el espacio de consulta astrológica en otra cosa si no incluimos ese riesgo o esa posibilidad como parte de la labor, de la práctica. Uh-huh. Sí, además también es bastante frustrante cuando uno se pone como muy, no sé, predictivo en un lugar, porque de repente después pensás, uy, se tiene que cumplir, ¿no? Como que todo ese lugar de, bueno, vas a tener un tránsito en julio, entonces en julio la persona va a estar. Me pasa quizás en consulta, hace poquito un chico me dijo como, en el primer Mercurio retrógrado me encontré a mi ex, en el segundo, y era como, yo decía, claro, como que había una cosa muy controladora que no lo dejaba como experimentar algo de la vivencia de la vida. Entonces, uh-huh. ¿Hasta qué punto te sirve que sigamos alimentando fechitas o no, que hablemos de otra cosa, ¿no? Porque como que es re delicado ese rol, me parece. Sí, no sé si hay solución, ¿no? No sé si podemos extirparnos nuestra parte controladora. Sí podemos preguntarnos qué organiza esa parte controladora, y me parece que es el susto y el miedo ante la vida, que nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces me parece que es natural, pero me parece que si podemos nombrar el miedo como miedo, podemos no intentar apapacharlo e incluirlo como parte de, bueno, no sabemos nunca. La experiencia ojalá sea superadora de lo que una predicción puede tener. Ojalá la astrología no se cumpla en algún momento. O sea, ojalá algún día no nos comportemos de una manera tan programada y codificada como este lenguaje nos permite ir viendo que efectivamente nos comportamos. Pero bueno, ¿crees en las predicciones o no? No, y por suerte no me sale bien esa parte de la astrología, entonces como que me cuesta, me pongo muy escéptico. A mí me pasa algo con la astrología que me parece que hay una parte de la astrología que es mirar al cielo y fascinarse, pero a mí me gusta mucho volver la mirada a la tierra, pero desde este lugar de, claro, empezamos a mirar al cielo, entre otras cosas, para saber cómo producir mejor la tierra. Entonces, después se nos divide el cielo y la tierra y tenemos que volver a juntarlos y entonces pensamos que hay un vínculo y qué sé yo. Pero empezamos a mirar al cielo para vivir en la tierra, entonces me parece que siempre el punto de partida es la experiencia que cada quien está teniendo. Del mismo modo que en una consulta primero voy a escuchar a quien viene a ver dónde está, porque no te conozco básicamente, y lo que yo conozco es un código que es universal en un nivel, y que hay 1 millón de personas que tienen el mismo código natal que vos y seguro tienen vidas distintas que comparten un patrón o que se mueven dentro de límites que son comunes. Sí, para mí, bueno, también está bueno eso que decís, como que cada astrólogo, por ejemplo, a mí me encantan las predicciones. Uh-huh. Como que siento que hay algo de, ¿por qué me metí a estudiar astrología? Como que hay algo de eso oracular, de tal planeta va a estar, uh-huh. Pero también lidio con que a veces las cosas no se cumplen exactamente. Decís, uy, vas a tener un tránsito de Júpiter. Y quizás la expansión no es la expansión que te esperabas. Como... No, y qué sé yo. Mis peores tránsitos han sido los de Júpiter. A veces expandirse, y porque expandirse produce mucho susto.
para expandir tenés que tocar tu propio lugar que está así. Y bueno, después hay que soltar el ano para que se relaje y circule más energía. Y eso produce susto. Pero me parece que todas esas construcciones, en lo que vos nombras hay un montón de construcciones, ¿no? La construcción de con qué asociamos Júpiter bueno, que es una construcción, pero también la construcción del oráculo, ¿no? Ahí están operando un montón de imágenes y de ideas que de vuelta no son naturales. Se van construyendo a lo largo del tiempo y se van reproduciendo hasta que parecen naturales. Del mismo modo que la heterosexualidad se reproduce hasta el infinito, hasta que parece algo natural. Uh-huh. O el género. Y a mí me interesa eso, como, en eso de la predicción, está operando una imagen que es la de la pitonisa, si querés, o no está ni bien ni mal, no es con juicio de eso, no. ¿No? Pero esa imagen, ¿por qué nos llega esa imagen y no nos llega otra? ¿En las predicciones o en qué? En la astrología en general, ¿por qué nos llega, no sé, ¿por qué asociamos la astrología con la bruja, la pitonisa, la mística y no con otras personas o con otras imágenes? ¿Por qué Cáncer lo asociamos con la madre y no con cualquier persona que puede, ¿no? ¿Por qué en la visualización de Escorpio nos enfrentamos a un dragón siendo caballeros? Bueno, todo ese imaginario se construye, son imágenes, ¿no? A mí me parece que ahí, como mi profesión como artista, la carrera que estoy estudiando, donde lo que estudiamos también es como el devenir de las imágenes, que no es inocente, a mí también me permite cuestionarme, pero pará. O sea, claro, a nosotros, ¿cómo nos llega a Latinoamérica la astrología? Nos llegan los barcos que vienen con los españoles, con los conquistadores, con los caballos, con la viruela, nos llegan en esos mismos barcos. La ¿Antes no había astrología o...? No, acá había, pero fue borrada del mapa, no sé cómo era ni qué había, no soy un experto, pero de lo que había acá poco quedó, ¿no? La astrología que nos llega a nosotros es la que aparece en la Mesopotamia, que es donde se empieza a instalar la agricultura con más fuerza. Después Grecia invade la Mesopotamia, la sistematiza, después Roma invade Grecia, después todo eso entra en decadencia, desaparece, y en el Renacimiento se retoma y se decodifica y se sistematiza al mismo tiempo en el que se están construyendo, pintando las imágenes con las que nos llega la astrología. Sí, como Venus es así, digamos, cuando ves, no sé, el nacimiento de Venus. Claro, el nacimiento de Venus, y Venus es eso. Uh-huh. Como que te es difícil, justo ahora estoy haciendo un curso todo el año sobre Venus. Y claro, antes Venus era la diosa del infierno, la guerra, era chabón mujer, uh-huh. Era medio animal, era gorda, uh-huh. Como que no era flaca, hermosa, femme típica, bla, bla, bla. No, también era super warrior y animal, inclusive hermafrodita, no sé, como uh-huh. No binaria, ponele. Uh-huh. Pero bueno, después se va diciendo, no, Venus es linda, Venus es así. Yo esto se me acaba de ocurrir, pero del mismo modo que en los últimos años se empieza a hablar del antropoceno como una época de la vida en la Tierra en donde el impacto que genera la humanidad modifica... no sé, no me parece tan alocado pensar que quizás durante un montón de años la conformación o la construcción de los símbolos, de las imágenes inconscientes colectivas y qué sé yo, era un proceso más espontáneo, si se quiere, y que en algún momento empezamos a incidir muy fuertemente en esa construcción de imágenes y de modelos, ¿no? ¿Qué es pensar lo que le pasa al inconsciente colectivo desde la aparición de Disney? Y sí, empezás a tener de un modo mucho más accesible e inmediato un montón de imágenes que a su vez vienen que tienen un pasado, que no son inventadas, que hay algo que se va moviendo, pero si pensamos en ese inconsciente colectivo como un músculo, quizás podemos también entrenarlo para que aparezcan imágenes nuevas, capaces, así como aparecen cuerpos que son capaces de encarnar coordenadas mucho más contradictorias, que se escapan de los binarismos tradicionales y qué sé yo. A mí me parece que está bueno cuando trabajamos con la astrología pensar que seguro que en un nivel
de lo que para mí es ser ascendente en Cáncer, la figura de la mamá que apapacha y que está hiperpresente opera. Bueno, sí, esa es la historia, es real, es material eso en un nivel. Bueno, también puede ser otras cosas, ¿no? Que es este doble pulso de orientarnos y desorientarnos, de abrir un camino nuevo. Sí, pero entiendo que bueno, es meterse ahí no es muy como tranquilizante. Bueno, quizás para a vos te tranquiliza como entender eso doble, pero no sé, pienso en estas imágenes de Marte, chabón, sin mucha sensibilidad. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, como ese lugar de, bueno, esto es esto, ¿no? Como que sí, como si inconscientemente a veces necesitamos que nos digan, listo, esto es así, y tolerar el por qué Marte no tiene cerebro y tiene pito y Venus es sensible y es hermosa y es mujer. Digo, como que cuestionarte eso también es medio desorganizante. Yo resueno, puedo empatizar con la calma que produce lo que es. Yo lo anhelo, Lo que que me digas, ¿no? Marte es esto, listo. Sí, yo ese anhelo de tranquilidad lo puedo sentir, pero me parece que también lo que a mí me pasa, y que creo que es lo que le pasa a muchos cuerpos, es que materialmente la vida no fue así de tranquilizante para nosotros, ¿no? Y que cuando vos sos pequeña y de pronto sentís que estás desviado de lo que son, bueno, eso no se siente tranquilo, no se siente esa calma, se siente una presión muy grande que hace tu afuera, que quizás es el propio adentro, no sé, no importa, como no me da la cabeza para pensar ese grado de complejidad, pero se siente la necesidad de abrir espacio nuevo internamente para poder sentir que una cosa no niega a la otra, ¿no? O que se puede tolerar la contradicción y que pueden coexistir y que eso quizás produce formas nuevas, ¿no? Que se escapan. Y eso es liberador, pero digo, nunca es... O sea, digo, Luna en Escorpio acá, digo, la conciencia de que el dolor y la incomodidad son parte estructural de la vida, bueno, reconozco que me da una espalda más grande para atravesar cierta incomodidad o cierta desorientación que quizás a otras personas puede costarle más. Y en consulta te encontrás con esa gente como esto que vos decís de que quizás acompañás la frustración de las personas de no te voy a decir, sos de Tauro, sos terco, te enojas mucho, te gusta mucho comer. ¿Cómo lidias con eso o no te llega gente así, decís? No, tampoco hago tantas consultas, no tengo tanto tiempo y espacio interno dedicado a eso, un poco porque me gusta ir de a poco como y que sean pocas las personas que llegan y que tratar de, bueno, un poco espontáneamente se da que llegan personas que por algo llegan a mí y no a otra persona. Después me tomo un trabajo muy grande de en cada encuentro armar este contexto, ¿no? Y antes envío un PDF que tiene, bueno, un montón de disclaimers, ¿no? De cómo vos vas a tener que participar del encuentro, vamos a tener que construir el contexto de investigación juntos porque con la información del código solo no alcanza, es necesaria tu experiencia de vida. Y hasta donde puedo eso lo presento como un disclaimer y después lo vamos charlando. Y a veces sale bien y a veces sale mal, como me imagino que a vos también te debe pasar que a veces las consultas salen bien y a veces no. O se arma el vínculo, o sea, se arma ese magnetismo vincular o no. Y si hay magnetismo, podés atravesar cualquier cosa, me parece, ¿no? Sí, o podés, bueno, veamos segunda capa, tercera capa, digo, no hablemos de que Tauro le gusta comer, realmente no nos interesa, digo, no hablemos de ese nivel de Tauro, pero sí me parece como que está bueno como esto de poder profundizar en la consulta y quizás no dar esa certeza cerrada. Pero bueno, sí, un poco acompañar en la búsqueda, acompañar en la investigación es como una tarea bastante como acompañar en la investigación e investigar yo también, ¿no? Porque, digo, si la astrología parte, o una de las hipótesis con las que trabajamos es que todo el tiempo estamos experimentando codestinos.
Entonces yo soy destino para quien consulta y quien consulta es destino para mí. Estamos investigando desde roles diferenciales, no porque es todo lo mismo, estamos juntos. No, bueno, son roles diferenciales, pero estamos investigando les dos cómo es acompañarnos en una vida que lo que vamos viendo quienes nos metemos en el lenguaje de la astrología es que va replicando patrones que se van repitiendo todo el tiempo, ¿no? Que el código natal mismo es un patrón y que lo que nosotros llamamos persona emerge dentro de ese patrón y lo va recorriendo sintiendo que hay una parte del patrón que es afuera y una parte del patrón que es adentro, ¿no? Entonces también me parece que lo que a mí me sostiene en la consulta es ese interés y ese amor por saber que en un nivel estamos investigando juntos algo que es misterioso, pero que se puede llegar a sentir muy amoroso también. Uh-huh. Y en el arte, como, porque digo, sos astrólogo, digo, en esta de sos, ¿no? Bueno, pero investigas, Soy astrólogo. Sos astrólogo, sos artista, y te escuché en una entrevista con Wada que decías esto de que para vos el arte es como... ¿Vos tomaste? Tomá. Es como el sistema digestivo. ¿Se dice en esa investigación o la abandonaste? No, un poco es una idea en la que pienso muchas veces. El título sería ¿El arte es el sistema digestivo de la sociedad? No sé si lo haría tan... Ordenámelo. No sé si sería la máxima el titular así, sino que a mí me parece interesante pensar que el arte puede funcionar como un sistema digestivo justamente del inconsciente colectivo, en el sentido de, bueno, la astrología y el arte comparten algo que son las imágenes. A veces nos olvidamos, los astrólogos, que todo el tiempo estamos trabajando con imágenes. Con qué imágenes se nos presentan y podemos ver, cuáles nos organizan el cuerpo y cuáles nos quedan más distantes, ¿no? Uh-huh. Y la astrología en ese sentido, el arte, bueno, todo el tiempo está produciendo imágenes, y a mí lo que me interesa pensar es cómo esa producción de imágenes está realizando este doble movimiento de orientar y desorientar también, en el sentido de que convoca o hace a que se presente un arquetipo y por ahí le confiere una información que hasta ese momento esa imagen nunca había albergado dentro de sí, ¿no? Pero digo, para poner un ejemplo más concreto de esto que acabo de nombrar. Para mi tía Marta, que está escuchando el podcast. El año pasado hubo una muestra en el Parque de la Memoria que era una recopilación de todas las imágenes que fueron premiadas durante la última dictadura militar en un salón de fotografía que no era un salón de fotografía político, era un salón de fotografía amateur que expresamente no convocaba imágenes que tuvieran que ver con la política. Y vos entrabas a la muestra y veías desplegadas, no sé, las 30 imágenes que habían sido premiadas del 76 al 83, y es imposible desde el 2025 no pensar que estaban digiriendo y procesando un material que no era consciente, que más allá de la voluntad consciente de quien estaba tomando la fotografía, estaban elaborando la tortura, la muerte, la apropiación de bebés. Digo, vos ves las imágenes y realmente era muy impactante ver. Y poder tocar que eso sucedía más allá de toda voluntad consciente es una de las sensaciones que a mí me permite pensar, bueno, quizás este músculo colectivo o este acervo de imágenes colectivas, quizás se vale de quienes producimos imágenes para crecer, para entrenarse, para volverse más elástico, para digerir o elaborar contenidos que del 76 al 83 no se estaban explicitando, eso llega después, ¿no? Y me parece que eso pasa desde siempre un poco, ¿no? Vos ves, por ejemplo, hace poco dimos un taller con una amiga en donde veíamos cómo la imagen del bosque había ido cambiando a lo largo de la historia del arte y cómo las primeras representaciones de lo que hoy podemos pensar como un bosque, o bueno, el corte de arranque con el que trabajamos nosotros, que era el arte medieval, el bosque era algo lejano, cerrado sobre sí mismo, muy contundente, muy durito, y la figura humana parecía separada, alejada, en primer plano. Y cómo en el siglo XX empiezan a aparecer imágenes, posterior a la aparición de las vanguardias artísticas, en donde el cuerpo humano y el bosque se empiezan a entrelazar y el límite entre lo humano y lo vegetal no es tan claro. Al mismo tiempo que Úrsula Le Guin está escribiendo El nombre del mundo es bosque y está pensando que puede ser posible una existencia en donde las personas no nos sintamos como algo independiente de lo vegetal.
¿no? Digo, todo eso que hoy son ideas que un montón de personas trabajamos, más ligadas al micelio, si se quiere. Bueno, sí, hay un bosquizarse, ¿no? Unos artículos sobre eso. digo, por lo menos se volvió una idea no tan lejana. Bueno, eso no fue posible desde siempre, o por lo menos, digo, en esto de la construcción de la hegemonía a lo largo de la historia, esto que te decía, el bosque que se piensa en la Edad Media cumple una función, se lo representa alejado y cerrado sobre sí mismo, porque también el bosque es el depositario del oscuro, de la bruja, del monstruo, ¿no? En un momento donde, bueno, se va construyendo una vida, una norma que tiene ciertos valores. Claro, como lo prohibido, lo dionisíaco, bla, bla, versus lo apolíneo, lo claro, lo que no está... Digo, incluso si vas, el arte medieval es, bueno, no fue hace tanto tiempo, no fue hace un montón de años, pero no fue hace tanto tiempo y es posterior a la irrupción del cristianismo, pero de vuelta, vos en Grecia y en Roma había costumbres que se perdieron también, ¿no? Como digo, todo eso va cambiando y se va constituyendo legítimo, ilegítimo, tabú, no tabú, norma o desvío en función de el desarrollo de la sociedad. Sí, o ¿no? un par de chabones tipo Platón que dijo, esto es lo elevado, blanco, hermoso, esto es lo malo, lo terrestre, lo negro, lo tututú. Como que también van marcando mucho, ¿no? Como esto que vos decís de que lo superior, en un momento como que se le dio mucha identidad a lo superior, lo divino, lo espiritual, como si estuviera arriba y abajo está lo prohibido, lo oscuro, lo horrible. Y que ahí me parece que tiene que ver con algo que no sé si es, entre miles de comillas, natural o es una construcción cultural, que es la intolerancia que tenemos a poder articular y sostener en convivencia los opuestos, ¿no? Y me parece que lo que termina pasando en nuestras vidas a nivel individual, pero también a nivel colectivo, es que se van dando como coreografías que van repolarizando o que van pasando por un polo y el otro. Digo, voy a poner un ejemplo muy pop, pero el último disco de Rosalía y todo el revuelo que está teniendo y qué sé yo, bueno, podemos pensarlo también como parte de esa coreografía, ¿no? Y como, ¿Cómo? bueno, en el sentido de que ella no está en su disco habla sobre la vida común. Digo, Rosalía, el Papa Francisco, más allá de si te gusta o no te gusta, de acuerdo o no de acuerdo, como me parece que son movimientos que se van dando, ¿no? Donde cuando algo tiende mucho hacia arriba y desconecta del abajo, en algún momento viene la compensación y, no sé, quizás algo se puede ir como acortando. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, o ondulando un cacho más que no sea tan dividido. O haciendo un equipo, ¿no? Como, porque si no empieza a operar la fantasía del absoluto de vuelta. Y entonces yo, individuo, voy a albergar todos los opuestos al mismo tiempo y entonces voy a ser un ser completo. Y en realidad me parece que lo más profundo de la astrología vincular es que esa coreografía entera se va haciendo porque hay codestino, porque nos vamos dando la mano para decir, ok, yo en este momento te voy trayendo lo que vos no estás viendo y vos me vas trayendo lo que yo no estoy viendo. Y ahí aparece algo que es más grande que una sola persona, ¿no? Claro, como esta lógica tan individualista de quizás, no sé, voy a integrar toda mi carta natal, ¿no? Entonces voy a hacer, bueno, Cáncer acá, bueno, tu solcito en Géminis investigador, tu luna en Escorpio con toda la búsqueda más profunda de tu intensidad emocional y tu creatividad y tu. Y como que parece como una vez te había compartido, como quiero hacer un licuado piola con toda mi carta natal. Y que vos me decías, bueno, quizás no es piola el licuado, quizás no es rico, pero como, bueno, es difícil porque... Sobre todo quizás no es homogéneo y sedoso, claro. ¿no? Por ahí es más heterogéneo. A mí me parece que ahí, de vuelta, nosotros pensamos que las categorías, los signos, las categorías, los símbolos que usa la astrología son naturales. Cuando nosotros decimos Sagitario síntesis, de algún lugar abrimos un cajón y decimos, a ver dónde está el archivo de la síntesis es esto. Y vos ves cómo viene entendiendo la síntesis, la tradición occidental,
Y bueno, hay algo de la tesis, la antítesis y la síntesis como una instancia superadora que trasciende esas dos instancias anteriores y que un poco reúne lo mejor de las Libra dos, Escorpio, ¿no? claro. Y que sí, en un nivel uno conecta con esa sensación y dice, sí, yo quiero eso, ¿no? Y bueno, podemos problematizar esa idea de síntesis. Problematizarla sí, un poco porque podemos problematizar todo porque me gusta y otro poco porque, bueno, hay ideas y hay modos de construir la síntesis que son diferentes. Por ejemplo, hay una autora boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui que trae mucho una imagen que viene del Aymara, que es cheje, que es un modo de obtener el color gris, que en vez de mezclar blanco y negro, superpones manchas blancas y negras. Y la convivencia heterogénea y diferenciada de los opuestos, de lejos se ve gris y de cerca se ve blanco y negro. Bueno, esa es una posibilidad para la idea de síntesis diferente, donde entonces lo que estamos buscando no es bypassear o puentear el conflicto de interés, la contradicción, sino generar una matriz o un contexto lo suficientemente amplio y amoroso para poder albergar y contener las dos y pensar distancias óptimas. Ok, si me quedo muy en lo chiquito, puedo sentir el tironeo de soy profundo y emocional y lento porque soy luna en Escorpio, o soy liviano y creativo y rápido porque soy sol en Géminis. Bueno, si me quedo mirando la cosa de acá, bueno, voy a sentir desgarro todo el tiempo. Quizás si tomo distancia y veo que hay una matriz que quizás es más grande que articula todo eso, puedo sentir mucho más espacio interno para decir, puedo no tener que decidir cuál de los dos es más verdadero y puedo sostener esa sensación de heterogeneidad o de contradicción que un poco me devuelve a esto que hablábamos al principio, que es desorientante, pero es profundamente amoroso en el sentido de que es muy vital, porque entonces dejo de perder energía en tratar de decidir quién soy. Y puedo pensar qué es lo que estoy siendo y cómo lo que estoy siendo todo el tiempo se articula con una afuera que me trae diferencia, que me parece que es lo importante de lo que vos decías, de ese anhelo de completud o esa ilusión lunar de voy a trabajar toda mi carta. Nunca vamos a salirnos de la lógica del codestino. Siempre va a empezar a aparecer afuera algo que nos traiga lo diferente. Y el punto es, bueno, quizás si nos desviamos o nos vamos torciendo, podemos vincularnos con eso diferente de un modo más amoroso. Y a mí eso me parece en un nivel hermoso. Y en otro nivel, vuelvo a esto del compromiso poético-político. Si yo tengo una autora boliviana que está pensando la composición compleja de las sociedades, de la sociedad boliviana, pero que en un nivel se puede pensar para otras partes de Latinoamérica, de cómo conviven permanentemente estratos que son coloniales, que son modernos, que son posmodernos, que son previos a la conquista, y eso todo el tiempo convive, y nosotros acá desde Argentina estamos haciendo astrología vincular. Digo, bueno, estamos subvirtiendo los usos y el modo en el que nos llega un lenguaje, que llegan los barcos que definen la diferencia como el indio salvaje. Y que eso justifica un montón de genocidio, abuso de poder, toda una construcción de un sistema político-económico que necesita de ese indio salvaje o de esa diferencia para constituirse como el centro, ¿no? Hablando de Europa, el centro, el sol. Entonces, si nosotros somos periferia y estamos pensando, esa idea de síntesis como un todo homogéneo que me ordena, acá estamos pensando, no, ¿qué pasa si podemos pensar la potencia poética y política de la contradicción, porque somos parte de un continente que atravesó eso? Bueno, a mí me parece bastante, convocante. Obvio que es mucho más interesante. Yo creo que siempre, por lo menos en mi caso, este lugar de la búsqueda de una identidad, no sé si homogénea, pero bueno, un licuadito piola con toda mi identidad, es como esa búsqueda de la pertenencia, ¿no? De Cáncer. Yo tengo el sol en Cáncer, quizás lo puedes entender. Una de las preguntas era como, si no te sentís con tolerar las distancias internas del propio código, o no sé si es tolerar, respirarlas, acompañarlas, acortarlas, esta cosa de, quiero pertenecer, ¿no? El otro día una amiga me traía como, en una investigación que está haciendo
también una flashera filósofa, la letra Y. Ujú. ¿No? Como la idea de, bueno, hay 2 diagonales, 2 caminos, y también hay, bueno, sos Fran, ¿no? Pero bueno, también hay, no sé, está el artista, está el astrólogo, y podría haber más ramificaciones. Pero como que a la vez decís, bueno, ¿pero qué sos? ¿Sos artista plástico? ¿Sos psicólogo? ¿Sos astrólogo? Así, en nivel personal y a nivel profesional, ¿te angustia o no te angustia la cuestión de la pertenencia? Me parece que me angustia como le angustia a casi todas las personas porque tenemos un lugar, bueno, por lo menos yo lo tengo, un lugar mamífero que quiere pertenecer y un lugar que no se conforma con eso. Me parece que ahí, que también es proceso y entrenamiento en poder, esto que vos decías, respirar esos dos vectores. Y decir, bueno, sí, tengo un lugar que quiere pertenecer, tengo un lugar que no Que se no. conforma o que no le es suficiente o que no encaja o que, bueno, no importa cómo sea para cada quien, ¿no? Pero me parece que sí está bueno nombrar como que esta idea o este horizonte de esta síntesis más contradictoria, heterogénea, que a veces pensamos como doble vínculo, que yo traigo la imagen del Ocheje, es caotizante mentalmente y no se siente tan integradora como esa idea de síntesis homogénea, solo que es más real. Y ahí me parece que hay algo que sostiene mucho, ¿no? Porque en última instancia esa síntesis homogénea no llega. O si llega, llega con un costo de exclusión muy fuerte de una parte interna que es la que viene después por destino y que entonces, si la voy a tener que andar incluyendo y voy a tener que andar bailando con ella, digo, ¿por qué no saberme bailando antes que querer llegar a un lugar fijo? Que no quiere decir que, digo, porque si no se me escucha y es tipo, bueno, llegó la iluminación y entonces esto. No, bueno, soy una persona y Al también mismo me tiempo pasa que duele. y que todo el tiempo nunca sabes qué es con lo que estás bailando. Te vas enterando, entonces te duele, te frustra, te pataleás, te haces caprichito, puteás y decís la concha de la lora. Yo no quería que esto me pase otra vez de vuelta acá en este lugar, me mato, ¿no? Sí. Bueno, sí, es aprender a tolerar que un poco la propuesta que tiene la astrología es pasar 1.000 veces por esos lugares hasta que algo se va entrenando y bueno, te metes más fácil, salís más fácil y no sé. Sí, Un el poco otro eso. día como pensando como que estaba, leí un par de cosas tuyas y fue muy loco porque a mí yo te lo compartí varias veces que soy sonámbula y tengo pesadillas. Y yo siempre jodo como yo estudié actuación, soy actriz y solo era actriz y en un momento tuve un brote. Yo tuve un brote, el brote coincidió cuando empecé a estudiar astrología, tuve como un brote. Entonces como el brote como un problema. Y después de leerte un cacho, soñé que el brote era como un brote de... tipo, brotó algo. Ujú. Como brotó algo. Entonces me levanté como una ramita que brotaba, viste, en otro lado. Entonces decía como, claro, los distintos niveles no solo de las imágenes, sino también de las palabras. Porque uno puede decir, bueno, tuve un brote como friquió, o tuvo un brote, brotó para otro lado. El tema es que es un problema porque en un punto friquió, es como que el brote que salió en cualquier situación o en un lugar no esperado, ¿no? Entonces, como que también pensaba que las palabras también, qué palabras usamos y los distintos niveles de cuando decís una cosa, como a veces también hay un montón de significados. Por eso, perdón, pero los infinitos niveles de la imagen, de la palabra y de la experiencia también, Claro. ¿no? Y cómo después de un montón de años de una experiencia se puede seguir resignificando y viendo que había un montón de cosas que no podíamos ver en ese momento que se van revelando con el tiempo. Pero me parece que esto que vos decís, para mí tiene que ver con que no nos damos cuenta que la astrología es un lenguaje. Y que todo el tiempo estamos traduciendo del español a la astrología, de la astrología al español, y que todos esos procesos de traducción son muy rápidos, muchas veces no son conscientes y no son inocentes. O sea, tienen que ver con qué usos les damos a las palabras, y entonces es eso, hay mucha ambivalencia también, como que podés meterte y decir, bueno, sí, así como cáncer puede ser la mamá, o puede ser estar dándole forma a algo para que lo pueda contener. Bueno, sí, cuando decimos casa, cáncer casa, cuando decimos casa, bueno, ¿qué es una casa? Porque para un montón de personas la casa no es el refugio. Digo, dicho en otras palabras, la casa es un refugio mucho más para ciertos cuerpos que para otros.
Entonces, ¿qué hacemos con alguien que llega a consulta y tenemos que decir, bueno, a ver, todo el tiempo la traducción del español, de la matriz zodiacal, de las casas y todo eso, está pensando en un sujeto tácito, que es el varón heterosexual blanco? Porque si yo digo que la casa 4 es mamá y la casa 10 es papá, no importa si eso viene siendo así hace un montón de tiempo. No estoy diciendo que no sea así, porque de hecho hay algo de eso que yo registro que funciona, que opera. Pero entonces yo estoy definiendo un tipo de vida, que es la vida en donde tengo una mamá, tengo una casa, tengo un papá que sale afuera, tengo una pareja, tengo hijos, ¿no? Todo el tiempo, bueno, sí, ¿y qué pasa? Crecimiento profesional es de papá, mamá es la que nutre y hace la comida. Exacto. Y si no, bueno, tu viejo está jugando a la 4, tu mamá está jugando a la 10. Esa construcción no es tan vieja, no es inmemorial. No. Es una construcción moderna del sujeto universal con un sujeto masculino. De hecho, me parece que la astrología, si uno va a ver cuándo vuelve a aparecer la astrología como la conocemos hoy en día, aparecen los principios de la modernidad en el Renacimiento que se retoma. Al mismo tiempo que se va construyendo un modo de vida que necesita que las mujeres estén en la casa reproduciendo, que el varón salga, bueno, etcétera, 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 y que construye un calendario lineal, un modo de vivir la vida como un progreso hacia adelante, aparece un lenguaje que salda la deuda con el tiempo circular. Entonces me parece que hay una unidad estructural entre cómo están organizadas nuestras cabezas discursivamente desde las lenguas a partir de la modernidad y la reaparición de los lenguajes simbólicos que nos permiten pensar en sincronía y no en diacronía. Me fui por las ramas. No, pero también está bueno como algo de resignificar eso que tenemos como quizás arquetípico, o por lo menos pensarlo en cada quien, porque también casa puede ser un refugio, puede ser una pesadilla tu casa, o puede ser un lugar para protegerte de los posibles, un lugar de aislamiento, un lugar de muros. Yo pienso en mi sol en Cáncer y es muros, 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 no entras. No es venite a casa que te voy a cocinar una torta con dulce de leche. No, es como miedo, 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 cerrazón. También eso es Cáncer para mí, ponele. Sí, e incluso si vos vas a leer la ciencia ficción que se escribe en el siglo XX, puede no haber casa. O sea, puede no ser el mundo como lo conocemos también. Me parece que eso es algo que el capitalismo ha logrado muy bien, que es invisibilizar que es una construcción y no que es una naturalidad, que no es algo natural, que no es realismo, que es una construcción posible como cualquier otra. Cuesta hoy en día pensar mundos diferentes. Pero a mí esta posibilidad o esta potencia de la astrología de desviarnos tiene que ver con, si vamos a hacer astrología para sostenerle la vela al modo lineal de entender la vida, me da un poco de paja porque, qué sé yo, no es un lindo... O sea, pareciera que no estaría mal que la humanidad tuerza su rumbo, ¿no? Claro, también hay algo de... Yo estoy comprobando mucho últimamente como que si pones tus energías en el chat GPT, más o menos lo típico te lo dice, ¿eh? Sos de Géminis, sos rápido mentalmente, Sol en 11, tu cabeza barre rápido, Cáncer, sos sensible, artista, El tema es todo lo otro, lo que vos encontrás en el vínculo con el astrólogo o inclusive en vínculo con tus propias experiencias, porque después como que siento como que esto de me la hice por el ChatGPT y está bien en un nivel, como que sí, podés buscar Géminis y te va a aparecer datita de Géminis, pero como que siento que no ese es el rol del astrólogo, ¿no? Bueno, y que es un poco volver al principio de la conversación, ¿no? Como si lo que estamos yendo a buscar con la astrología es información, bueno, hoy en día la información está disponible para todos. Dudo que algún astrólogo pueda tener una data que no esté en ChatGPT. Entonces, ¿nos interesa la información o nos interesa los afectos que puede producir el lenguaje en nuestros cuerpos? Y eso yo no creo que se pueda lograr a solas. Que necesitas vínculo, pero porque necesitas otro cuerpo u otros cuerpos, o porque necesitas que se produzca el codestino. No es una idea propia de la astrología exclusivamente la del codestino. Se empieza a dejar de hablar de la teoría de la evolución y se piensa más en la teoría de la coevolución. O por lo menos es posible pensar que no es que evolucionamos, fuimos coevolucionando un montón de especies juntas que fueron haciendo pactos de
para seguir viviendo. Bueno, me parece que es medio esa lógica. Lo que a mí me parece que a mí me interesa ir a buscar una consulta astrológica es esa experiencia que, bueno, quizás es posible, yo no la encontré en internet. Y esto, que me parece que es importante pensar, no sé, quizás es posible, ¿no? Encontrarla en la inteligencia inorgánica y en ChatGPT. Pero sí me parece que hay que esta conversación hay que situarla en términos materiales históricos. Bueno, sí, la inteligencia inorgánica tiene dueños. O sea, hay gente que es dueña de los del hardware que hace posible la inteligencia artificial. Del mismo modo que hay gente que le paga a los programadores que hacen que sea posible la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tiene ciertos topes. Sí, obvio, ¿no? Y también es súper todo lo que vos decís de la idea de torcerte, desviarte, buscar otros surcos posibles del arquetípico, porque lo mismo que el micelio, ¿no? Como que el típico o el arquetípico solo te va a conducir al mismo lugar, que es el mismo lugar recto, y de repente buscar otras posibles alianzas, otros caminitos. La inteligencia artificial lo que hace, y lo comprobé porque la investigué a nivel carta, es confirmarte todo el tiempo. Tengo un año de ascendente Cáncer. Te voy a decir lo que tenés que hacer en tu año de ascendente Cáncer para integrar todo tu ascendente Cáncer. Listo, ay, qué bien. Entonces, ¿para qué voy a ir al astrólogo? Porque encima el astrólogo ni siquiera va a decirme eso. Va a decir, bueno, ¿y para vos para qué es Cáncer? O, digo, como que, bueno, ¿me angustio o no me angustio? Yo no sé mucho, no la usé de hecho a la inteligencia artificial para la astrología, pero la uso mucho. Yo la uso mucho para laburar, para armar presentaciones, no sé, para textos y tal. Y bueno, siempre me siento un genio cuando te comparto cosas, ¿viste? Es muy difícil que no te confirme. Siempre te dice, ¡ay, qué increíble todo lo que estás haciendo! Y qué sé yo, bueno, sí te pasa que te la crees porque es lindo escuchar eso. Obvio, y después un poco te comes la curva, ¿no? Obvio, después decís, si era una chotada, o sea, no. Pero bueno, me parece que está bueno como también esto de para qué uno ir a un astrólogo. La info la buscas por otro porque lado. me parece que ahí hay algo que es como, bueno, otro modo de nombrar lo que acontece alrededor nuestro desde la visión de la astrología es pensar en lo que no es consciente. Bueno, yo no lo investigué, no lo sé, pero digo, ¿puede la inteligencia, existe un inconsciente inorgánico? No lo sé, ¿no? Pero me parece que hay algo de lo que pasa en una consulta astrológica, en el vínculo entre dos, del mismo modo que pasa cuando te enamorás con alguien y en ese vínculo, o con tus amigues, o con algo que te pasa, que es que lo que se encuentra es justamente lo que no es consciente, no lo consciente. Claro. Y entonces aparece la posibilidad de reabsorber y elaborar y digerir eso mismo que yo te decía hace un rato que quizás el arte está digiriendo, que es lo que no es consciente. Bueno, me parece que la pregunta entonces es ¿qué posibilidad tiene la inteligencia inorgánica de ser un puente para entrar en contacto con lo no consciente? Bueno, nulas. No lo sé, en principio no lo sé, quizás son nulas. Bien, bueno, tengo una pregunta más, pero lo que vos quieras era bueno, todo esto lo venimos hablando, Tu Sol en Casa 11, este lugar como de ir buscando como ser esta oveja multicolor que va investigando. Tenía dos preguntas más, una era en esta problematización del yo que venís ahí como investigando, o de la identidad fija del yo, vos tuviste como bastante experimentación del género, ¿no? Como que nombrabas, tuve momentos más minita, o bueno, decímelo bien porque quizás lo digo mal, ¿no? Pero como más chabón, más minita, más... ¿En qué andás con esa experimentación ahora? No es algo en lo que ahora yo esté pensando mucho o algo que a mí ahora me tome el espacio interno más que en el modo en el que lo fuimos hablando hoy, pero porque, no sé, naturalmente se fue dando así. Tuve momentos mucho más fem, momentos más andróginos, momentos más chongos, y en algún momento simplemente dejó de estar puesto el foco ahí, creo que en gran parte por los efectos de la astrología, en cómo podemos ir percibiendo y concibiendo nuestra subjetividad. Esto que vos decís como de estas investigaciones en relación a la identidad más fija,
un montón de personas antes que yo también las investigaron desde muchas ramas diferentes, desde la experiencia de, no sé, como toda una genealogía de gente queer, de trabas que vinieron antes que yo, que lo experimentaron y que de alguna manera fueron precedente, hasta Deleuze y Guattari y Sueli Rolnik acá en Latinoamérica, de los 70s en adelante. Y a mí, yo encontré en la astrología un modo de entrenar esa sensación de ir siendo muy concreta, muy eficaz, muy palpable en los efectos en el cuerpo. De, sí, puedo empezar a sentir mucha ambivalencia, puedo sentir que soy liviano y que soy profundo al mismo tiempo. Y ahí algo se me fue como disipando o distendiendo internamente en esto que hablábamos de que los músculos se vayan soltando para soltar esa preocupación, que no, con esto no quiero decir que no sea algo importante, simplemente fui con los últimos años entendiendo que un poco hay personas que le ponen el cuerpo a eso mucho mejor que yo y que saben ocupar el espacio público mejor que yo en relación a eso, y que yo puedo entonces concentrarme en esto que fuimos charlando hoy, que es muy de nicho, pero que es un modo también es una militancia con ciertos interlocutores que yo creo que hay que interpelar, que somos los astrólogos, ¿no? Porque me parece que tenemos que asumir esa contradicción del rol del astrólogo, que tiene que ver con esto que en algún momento hablamos del poder, o de la sensación de poder predecir o de controlar o de fijar algo en la sensación de ser. Sí. Bueno, ir ondulando bueno, habrá veces que me pongo mucho más abierta, o por lo menos en mi caso, y a veces que me encanta ser la pitonisa y decirte, este año tenés que hacer tú. Y es también en ese codestino cómo me agarras en qué momento también, ¿no? En qué viaje estoy, porque... Sí, y que me parece que tiene que ver, por lo menos desde mi lugar, como una persona, como un puto que pasó por otras categorías políticas, que se nombró de otras maneras y que ahora me nombro así. Digo que en un nivel es ser parte de una periferia, y a la vez es ser consciente de que dentro de esa periferia yo fui una persona muy privilegiada, ¿no? Pero entonces, si fui parte de esa periferia y además podemos pensar que somos parte del sur global y que somos parte de otra periferia, a mí me interesa reivindicar el valor de la periferia, que no sea solo eso que está definido por el centro, que es el centro, la identidad, el yo, la conciencia, no importa lo que vayamos diciendo, sino como el potencial constructivo, transformador y revitalizante de toda esa información que está en la periferia de la visión, que así como tenemos visión focal ahí, podemos pensar que acá hay un montón de información de campo que es re importante, y que un poco eso también es un modo de pensar y de percibir la vida desde una lógica queer. Como lo que está en el fondo puede ser tan importante como lo que está en primer plano. La parte uraniana del sol, ¿no? Como que también es el lugar como que todo sol también es uraniano de Acuario. Bueno, que ahí hay una dinámica que es vincular entre el sol y lo uraniano, en tanto partes de un sistema, donde algo tiende siempre a quedar como en el casillero del sol, ¿no? Como los porotos que se va notando el sol. El camino del héroe, si se quiere también, ¿no? Como ese lugar donde el héroe, Úrsula Le Guin tiene un texto muy hermoso, donde piensa, bueno, pero si en realidad cuando vivíamos en las cavernas, el 90 o el 70% de nuestro sustento venía de la caza y de la recolección de alimento. ¿Por qué parece que dependíamos exclusivamente de la caza? Bueno, porque es mucho más interesante contar la historia de cómo fui con un grupo de amigos a cazar un mamut y nos la rejugamos y casi morimos y lo empalamos y lo ensartamos, que ir a contar una historia a la noche en el fuego de cómo fui recogiendo porotos, ¿no? Bueno, ahí está operando el héroe también, ¿no? Como hay algo del centro que encandila. Y sí, es lo que nos pasa a la noche cuando hay un fuego, es difícil no mirarlo. Pero alrededor y atrás en la espalda está pasando un montón de cosas, de data que es interesante, y que me parece que hoy podemos generar las condiciones seguras o las condiciones de seguridad para que emerja toda esa información periférica del fondo y qué sé yo, sea segura, pueda ser incluida. Perfecto. Una ultimísima pregunta, apelando a tu luna escorpiana, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en este plano?
¿Quién fue? O sea, definite ahora. Se ve. No sé, la verdad nunca lo pensé. Se me ocurren varias respuestas, algunas más progres, otras más narcisistas, qué decirte, ¿viste? Pero en un nivel como me gustaría que se me recuerde como por todo. Digo, con todo lo que hay, lo lindo, lo malo, como todo lo que sea. Y después a mí hay algo que me guía y me ordena mucho a la hora de tomar decisiones y como artista y también como astrólogo, que es como, a mí me interesa el impacto social de transformación en el mundo con lo que hago. Entonces si se me recuerda como alguien que un poquito hizo fuerza para que algo se desvíe en una dirección nueva, me voy a dar por satisfecho, así tenga detractores y defensores. Así que ahí. Bien, me copa. Bueno, Fran, tenemos un regalito para vos. Ay, Los milagros de la abuela, qué esperemos que te lindo. lo pongas. Y si no, también puedes elegir Gracias. otra piedra. Lo Fíjate tengo que si abrir te- ahora. Sí, lo tenés que Ay. abrir, a ver si te gusta o no te gusta. Así como bien Scorpion, la energy de protección. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, gracias por venir. A vos por invitarme, la verdad que fue un placer, está divertido. Este fue un podcast de La Manu Vivian. En Instagram la podés encontrar como La Manu Vivian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, cópate.